Buenas noches, Rocío, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy, lunes 26 de diciembre, un gusto estar con ustedes y arrancar con la primera conversación de la noche. Carmen Ortiz y Juan Luis Fonte en este día lunes, listos para discutir en torno a esa propuesta que ha surgido en el Congreso de la República, presentada por la diputada de Convergencia, Sandra Morán, de legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Nos acompañan para tratar el tema Carlos Romero. Él es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual. Y está con nosotros también Raúl Romero, él es diputado del partido Fuerza. A ambos tocayos en apellido, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a las 8:45 y Carmen arranca esta conversación. Buenas noches. Primero, con el diputado Romero, que nos cuente muy brevemente en qué consiste esta iniciativa que usted pues ya tuvo la oportunidad de conocer. Entiendo que son reformas al Código Civil, usted mencionaba, pero hay otras dos que están también en camino de ser conocimiento del Congreso de la República. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación y desearles feliz Navidad a ustedes y a toda la teleaudiencia de las 8:45. Efectivamente, la diputada Sandra Morán, haciendo uso del derecho que tenemos los 158 diputados de iniciativa de ley, ha presentado o estará por presentar una iniciativa que busca regularizar la aprobación de los matrimonios homosexuales. Nosotros particularmente en el bloque Fuerza hemos manifestado nuestra posición desde el principio, hemos dicho que no estamos a favor de este tipo de iniciativas porque creemos que hay que analizarla primero desde el punto de vista sociocultural, pero también desde el punto de vista jurídico. Aquí hay que diferenciar entre hablar del reconocimiento y respeto a la diversidad de las minorías, pero también hay que hablar de las implicaciones de carácter legal que esto podría tener. Recordemos que la ley siempre es de aplicación general y no se puede legislar casuísticamente. ¿Y cuáles son las implicaciones de carácter legal? Bueno, en primer lugar, la Constitución Política de la República ya reconoce la obligación al Estado de garantizar los derechos con igualdad tanto a mujeres, hombres, y no hace discriminación ni de preferencias sexuales, ni de edades, ni de clases sociales. O sea, ya hay ahí un reconocimiento del Estado a la obligatoriedad de cumplir con los derechos que tienen los ciudadanos, independientemente de sus preferencias. Pero también habría que tener claro que si empezamos a legislar por grupos minoritarios, abrimos la posibilidad a que otros grupos también, que tienen otro tipo de preferencias o que tienen otro tipo de creencias, también planteen la posibilidad de que se legisle en función de sus creencias. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si se acepta en el Estado de Guatemala que se casen, que haya matrimonios gays, ¿por qué no entonces los grupos que tengan creencias donde podría existir la posibilidad de que un hombre tuviera 2 o 3 mujeres, como sucede en otros países del mundo, podrían venir a Guatemala también ahora a pedir que se reconozca, que el Estado reconozca el matrimonio entre un hombre y 4 o 5 mujeres? Entonces, el tema es que tenemos que tener claro que una cosa es hablar del respeto a los intereses o preferencias de las minorías, y otra es pretender que se legisle en función de los intereses y características de esas minorías. A mí me queda la duda, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué es que se quiere que se den estas reformas al Código Civil y se apruebe el matrimonio como tal? Porque existe una inequidad en ley para las comunidades LGBT bastante evidente. Yo difiero de los comentarios del señor diputado en cuanto a que la ley funciona para todos. Si no, no tenemos leyes para mujeres, leyes para juventud, leyes para pueblos originarios, porque definitivamente la diversidad no se respeta y hace falta legislar desde enfoques particulares. En nuestro caso hablamos de equiparación de derechos y buscamos el matrimonio igualitario porque efectivamente hay implicaciones discriminatorias y de exclusión para nosotros. ¿Qué beneficios otorga el matrimonio? Por ejemplo, el acceso al seguro social, protección patrimonial, otro tipo de beneficios sociales con los cuales no tenemos nosotros precisamente por ese enfoque. Pretender que la Constitución responde a las necesidades de todos y todas es bastante ingenuo, me parece. Carlos, pero la diputada Morán está proponiendo una legalización de unión civil. ¿Qué diferencia hay entre eso y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, el esfuerzo de la diputada Morán, valioso por donde se vea, definitivamente es importante. Sin embargo, la estrategia tenemos que definirla aún. Ella habla de pactos civiles o de uniones civiles, sin embargo, la inquietud entre los movimientos es buscar el matrimonio igualitario, porque y lo comentábamos hace un momento, si los heterosexuales tienen matrimonio igualitario, ¿por qué yo debo tener matrimonio civil? O unión civil. O unión civil, o pacto de convivencia. Entonces, nuestro planteamiento es que debemos tener las mismas condiciones y honrar precisamente el principio constitucional de igualdad en ley.
Entonces, ese es el planteamiento. Puede ser en algunos lugares, como en Europa, que se ha empezado a construir el proceso con pactos de convivencia, con uniones civiles, pero se han dejado cláusulas o indicaciones para saber que posteriormente se trabajará en el matrimonio igualitario, como se ha hecho en Argentina, como se ha hecho en Chile y como se ha hecho en México, por ejemplo. Diputado, ¿no hay una contradicción cuando usted dice que la Constitución reconoce a todas las personas sus derechos en general, pero usted cree que no debe legislarse a favor de un grupo específico que pide tener el mismo derecho que otros? Sí, lo que pasa es que hay que tener bien claro la diferencia entre legislar en temas muy específicos o particulares, como por ejemplo se ha hecho en el caso de la mujer cuando se establece la ley de feminicidio, que lo que busca es evitar precisamente el maltrato a la mujer, que en Guatemala hemos visto casos como el caso de Sicavisa, Cristina Sicavisa, por ejemplo, pero que se busca la solución a un problema concreto. Otra cosa muy distinta es cuando se pretende legislar en función casi de crear una comunidad con una característica independiente, con su propia normativa legal, cuando no podemos tener procesos paralelos y procedimientos paralelos a los que ya establece la ley, porque entonces podríamos empezar a generar antecedentes para que tengamos normativas legales específicas para cada grupo o cada grupo minoritario. Y por eso vuelvo a insistir en que no podemos tener leyes particulares en ese sentido, porque el matrimonio ya está establecido el concepto jurídico en toda la normativa legal guatemalteca vigente. Entonces tendríamos que reformar desde el concepto de matrimonio, desde el concepto de hombre y mujer, para poder llegar a los procesos que está planteándose, por ejemplo, en esta iniciativa de ley. Más allá del concepto, vayamos al fundamento. El fundamento del matrimonio, desde el punto de vista legal, pues puede ser uno, social, cultural y religioso. Carlos, ¿cuál es para usted el fundamento de la institución del matrimonio? Derechos, ejercicio ciudadano y punto. Yo quisiera apelar a dos cuestiones aquí muy puntuales. Quisiera leer textualmente el apartado de aptitud del artículo 81 del Código Civil que dice, para contraer matrimonio, la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, puede contraerlo el varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14, siempre que medie la autorización que determinan los artículos siguientes. Y apelo también al principio de progresividad de los derechos humanos. Pretender que este Código Civil, hecho en los tiempos de Peralta Zurria, si no estoy mal, aún funciona para los requerimientos y retos de una sociedad moderna, me parece a mí bastante estrecho, me parece bastante limitado, y creo que es un ejercicio, no solamente para nosotros y nosotras como personas LGBT, sino para la sociedad en general. Es una sociedad moderna, Sí, Carlos, efectivamente, que la ley ¿cómo responda define? para todos y todas, y no solamente para esta generación pasada que ve la vida de manera bien particular y que no responde efectivamente a las necesidades que tenemos todos y todas. Carlos, y cuando leías ese artículo del Código Civil que hablaba de la aptitud de las personas para contraer matrimonio, ¿por qué te referías específicamente a eso en esta discusión? Porque efectivamente aquí habla aquí habla de personas y no dice hombres y mujeres. Aquí habla de personas. Y efectivamente, señor diputado, nosotros no queremos leyes particulares, lo que queremos es tener acceso a lo que usted tiene, a lo que tiene Carmen y a lo que tiene Juan Luis, matrimonio igualitario. No estoy pidiendo que se legisle a favor mío, simplemente que se adecúe el Código Civil para que yo pueda acceder a los derechos que todos y todas, o la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas tienen. Señores, vamos a hacer una pausa y vamos a permitirle al diputado que vuelva para contestarnos exactamente cuál es su visión respecto, primero, si hay una problemática o no en las parejas de personas del mismo sexo, si ellas deberían o no tener derechos, por ejemplo, de sucesión entre sí o derechos de beneficiarse del seguro social de la otra persona. Y, por supuesto, vamos a tomar también las preguntas y los comentarios que ustedes tengan expresados por medio de las redes sociales. Habíamos dejado al diputado Romero con la palabra en la boca, en concreto. ¿Cómo resolver la problemática? ¿A eso se refería usted en el caso, por ejemplo, de las leyes específicas para combatir la violencia de las mujeres? En el caso de parejas del mismo sexo que aspiran a tener los mismos derechos que el resto de personas en materia de sucesión. Sí, Juan Luis, efectivamente. Yo primero quería señalar que cuando el amigo hace la lectura del artículo que señaló, efectivamente el artículo dice el varón mayor de 18 años y la mujer de 14 años. O sea, sí se hace la diferencia entre hombre y mujer. En segundo lugar, que yo creo que es importante aclarar, es que hay que ver un enfoque serio con una visión mucho más profunda que solo el aspecto legal, porque aquí hemos hablado solo de las implicaciones legales y jurídicas y los derechos jurídicos que esto tiene, pero también hay un elemento muy importante que es el sociocultural. Nosotros no podemos dejar de lado muchos de los principios y valores con los que hemos crecido como sociedad
y muchas de las creencias, en algunos casos religiosas y en otros casos de valores con los que la familia guatemalteca se ha venido desarrollando muchos años. Pero además yo creo que hay algunos elementos también de carácter histórico que nos ha ayudado un poco a ir definiendo en un marco social, en un marco político, en un marco jurídico, el tema del matrimonio gay. Yo invitaría, por ejemplo, a leer el libro de Federico Engels, El Estado, la Familia y la Sociedad, donde vamos a encontrar por qué el concepto importante de la familia, cuál es el concepto y visión de la familia, hombre-mujer, y en dónde se da el origen del tema de matrimonio, con las implicaciones jurídicas o beneficios o responsabilidades que esto implica. En este sentido, yo sí creo que el argumentar que el matrimonio se busca a nivel de las personas con preferencias sexuales del mismo sexo, por cuestiones eminentemente jurídicas, patrimoniales, no es del todo convincente. ¿Por qué? Porque también hay muchos de esos derechos que no necesariamente se pueden adquirir solamente a través del concepto de matrimonio. Podría haber una unión de hecho, podría haber un documento privado que garantizara, por ejemplo, Pero el ICS, por ejemplo, le reconocería, vía un documento privado, le reconocería el ICS el derecho de quedarse con la pensión del cónyuge es un tema a una importante persona del mismo porque sexo. lo primero que tendríamos que tener es un censo para identificar cuánta es la población homosexual en Guatemala, por ejemplo. Porque tenemos que saber cuánta de esa población, por ejemplo, accede al ICS, cuánta de esa población está dentro de la economía legal o informal. ¿Cuántos de ellos se quieren casar? Todos de ellos se quieren casar, o pero si yo no, difiero de eso. Yo esos creo elementos son importantes. aunque fuera una sola persona, si hay inequidad en ley, el Estado debe responder para que viva con las mismas condiciones que el resto de gente. Seamos 5, seamos 10 o seamos 20. Entonces, me parece un argumento bastante simplista. Creer que hay un solo modelo de familia me parece también un Esa era mi siguiente pregunta, Carlos. A través de esta modificación al Código Civil, ¿se aspiraría a que los matrimonios igualitarios pudieran acceder a la adopción de niños? Creo que son dos cosas diferentes. Probablemente hay algunos de nosotros que querramos casarnos y acceder a las adopciones. Probablemente algunos no querramos ni una cosa ni la otra y probablemente algunos querramos alguna de las dos. Esa es una cuestión que no sabemos, pero no van amarrados, no va implícita la adopción cuando hablamos de matrimonio igualitario. Entonces, reconocer la unión civil no significa aprobar, por ejemplo, la adopción de niños. No necesariamente, son cuestiones diferentes. Yo creo que son cuestiones diferentes y para nosotros también es estratégico el diferenciar y marcar distancia porque efectivamente es el petate del muerto con los que los conservadores asustan al resto de la gente. Carlos, pero en el inicio la discusión se plantea en torno a que se cree que se pone en riesgo, las personas más conservadoras piensan que se pone en riesgo el concepto de familia en sí mismo cuando se aprueba la unión entre personas del mismo sexo. ¿Cómo responde a eso? No puedo evitar recordar el tuit de Iván hoy en la mañana cuando hablaba sobre la gente que cómo podían estar invocando el nombre de Dios. Está hablando de Iván Velázquez. Iván Velázquez, de cómo la gente estaba recurriendo al nombre de Dios mientras seguían arrasando con el Estado. Y es efectivamente, como decía mi abuela, la gente aquí tiene los pies en el lodo y el grito en el cielo. Creer que la gente es ignorante o que la gente tiene un modelo tan limitado de familia o que es tan conservadora, la media de todos los guatemaltecos, creo yo que es bastante arrogante por parte del señor diputado. Creo yo que esta sociedad ha evolucionado, hay un rompimiento generacional que efectivamente reconoce la diversidad, crece en la diversidad y que reconoce efectivamente que estamos hablando de equiparación de derechos y efectivamente hay implicaciones sociales y culturales, pero ni la sociedad ni la cultura son estáticas, efectivamente son organismos vivos, son dinámicos y me parece a mí que pretender que es la misma sociedad y la misma cultura de hace 50 años me parece bastante reducido. Diputado, pero usted sí cree representar a la mayoría cuando adversa el reconocimiento de la unión civil. Bueno, yo en ningún momento he dicho representar a una mayoría o a una minoría. Yo lo que creo es que efectivamente existe una dinámica social y política que implica no solo que la normativa legal y las instituciones deben de irse modernizando para efectivamente dar respuesta a las demandas de las sociedades, pero bajo ese argumento también vuelvo al tema que dije. Cualquier modificación o cualquier ley que se pretende aplicar, el principio es saber cuánta es la población que va a ser beneficiada o afectada. Entonces, en principio lo que tendríamos que tener con mucha claridad es saber a cuánto asciende la población guatemalteca que es homosexual, sean hombres o mujeres, para saber cuántos van a ser los beneficiarios en determinada ley. Ese es un principio en la administración, en la política y legal. O sea, si no tenemos esos datos, no podemos legislar.
Entonces, porque precisamente por legislar solamente con argumentos muchas veces populistas, se han hecho leyes que lejos de solucionar el problema lo que hacen es generar problemas. No entiendo el punto. Entonces, digamos que a partir de que representen cierto porcentaje de la población, ¿conviene legislar? ¿O cuál es el punto? Yo tampoco entiendo el punto, porque lo efectivamente primero- hace un momento solo estaba el caso déjeme de Carlos. Sicaviza y es un caso, es Déjeme que emblemático. bueno, por supuesto. Es emblemático, por pero hay supuesto. muchísimos casos de violencia contra mujer. Adelante, O diputado. sea, son dos temas diferentes y vuelvo a repetir. Uno es el estar claro en el respeto a la diversidad y a las preferencias, y otro es pretender que se legisle y se hagan normas jurídicas para grupos en particular. Yo sí creo que tenemos que respetar el principio republicano, que no es cuestión de preferencias sexuales ni ideológicas, de la aplicación general de la ley. Entonces, ¿usted cree y que que no todos podemos- deberían poder registrar su unión civil? Yo creo que Sean dos hombres, sean dos mujeres. Yo lo que creo es que tenemos que tener claro cuál es el concepto de matrimonio. Ah, bueno, ¿Cuál esa es el otra concepto cosa. que está establecido en la ley? El matrimonio se dice que es entre un hombre y una mujer. Pero la Ese es diputada matrimonio. no está proponiendo el matrimonio, Es lo que sino la legalización de unión civil. Bueno, es que la unión civil puede ser hasta entre dos socios. O sea, no necesariamente es el concepto de matrimonio, y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que se busca? Si hablar de matrimonio o hablar simplemente de un reconocimiento de una relación interpersonal en la que lo que se busca es garantizar ciertos derechos de carácter económico o patrimonial. ¿Cómo- Porque cómo- eso no necesariamente implica Si el tema fuera del así, matrimonio. usted sí estaría de acuerdo. Mire, yo le estamos discutiendo la iniciativa que actualmente es la Que que es se pretende unión plantear, civil, que no es matrimonio. unión civil. Ahora entiendo que el amigo sí está hablando del tema de matrimonio, si no me equivoco. El Él decía argumento de él como es una que... aspiración. Ujú. Eh, Efectivamente, nuestro planteamiento es la igualdad en ley. O sea, sí hablan de Entonces, matrimonio. y repito, si usted tiene matrimonio, ¿por qué yo no puedo tenerlo? Y yo debo tener pacto de convivencia o unión civil, si me lo explica. Ahora, yo quisiera anticiparme, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo perfilan o cómo anticipan ustedes esa correlación de fuerzas en el Congreso? Las personas han dicho que por qué poner a discusión este tipo de temas que únicamente polarizan y dividen. Grandes discusiones han habido en los países en donde estas iniciativas han llegado a sus congresos, pero ustedes lo ven como algo negativo, ¿y cómo anticipan esa respuesta por parte de los parlamentarios? Yo creo que la correlación de fuerzas es desigual y reconocemos la influencia de grupos de poder y el conservadurismo de los políticos en el país. Sin embargo, creemos que como sociedad nos debemos este debate y nos debemos este reconocimiento también entre quienes integramos Guatemala. No es solamente un grupo, sino que efectivamente somos bien diversos y bien diferentes. Yo creo que independientemente si lo aprobamos o no, nos enriquecerá el poder conocernos, reconocernos y saber que no somos todos y todas iguales, que hay diferentes expresiones, que tenemos diferentes necesidades, que tenemos diferentes enfoques, dinámicas de convivencia y un millón de variables diferentes. Entonces, yo creo que eso enriquece y es valioso. Le pido al diputado que cierre esta conversación respondiendo, usted que ha visto ya la aprobación incluso del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en diferentes países, ¿ve consecuencias negativas en esos países que le hacen temer lo mismo para el país? Bueno, para de Guatemala? hecho hay países que han dado marcha atrás, lo han aprobado y luego han dado marcha atrás, como ¿Cómo el cuál? caso, por ejemplo, en Canadá. Ahora, en todo caso, yo sí quiero decir algo. Creo que es bien importante, efectivamente, como lo señalaba Carlos. Yo creo que esta octava legislatura ha cumplido con la responsabilidad de discutir temas polémicos que generan debate y discusión como este, por ejemplo, pero creo que efectivamente va a ser sano el que lo discutamos en el marco de la educación, del respeto, del reconocimiento de la diversidad, porque independientemente del resultado, el hecho que se puso en la mesa de discusión es ya un avance. Y yo creo que en este sentido lo que tenemos que entender es que al final todos tenemos que respetar el juego de la democracia, que es el voto de las mayorías. Y eso es lo que veremos en el Pues, Congreso. con el año ese entrante. mensaje nos vamos a la pausa. Gracias a ambos por sentarse a conversar sobre este tema en el que tienen posiciones encontradas y que por supuesto es polémico. Solo antes de ir a la pausa yo debo decir, no tengo certeza de que lo que ha dicho el diputado respecto a que Canadá dio marcha atrás con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo sea lo correcto, pero ofrezco que voy a buscarlo y darle a usted la información.